Imagínate sentado en un avión mirando por la ventanilla o ajustando el cinturón mientras una idea inquietante empieza a tomar forma. Estás viajando a casi 1000 kilómetros por hora y aún así no sientes absolutamente nada. Entonces aparece la pregunta: ¿por qué no sientes absolutamente nada? Ese es el misterio que acompaña a cada pasajero, aunque casi nadie lo diga en voz alta. Existe algo profundamente contradictorio entre la realidad de la velocidad a la que se mueve un vuelo comercial y la sensación de calma casi total que percibe el cuerpo. No reacciona como cabría esperar, y eso deja abierta una duda inevitable sobre lo que sucede dentro del avión y en la forma en que lo percibes. Para desentrañarlo no basta con quedarse con una explicación simplista. No se trata solo de la constancia de la velocidad ni del aislamiento respecto al exterior, ni únicamente del diseño del avión que amortigua el movimiento. Lo que experimentas es el resultado de varios factores que actúan al mismo tiempo, como la manera en que tu cuerpo interpreta el movimiento, el equilibrio aerodinámico del avión, el aislamiento de la cabina y los sistemas que suavizan incluso los cambios más sutiles. A lo largo de este vídeo vamos a desmontar, capa por capa, esa aparente contradicción. Veremos cómo tu sistema sensorial pasa por alto las señales, cómo el avión no transmite sensaciones que asocias a la velocidad, cómo las referencias visuales pueden engañar a tu cerebro y cómo, incluso cuando algo altera la estabilidad, tu percepción responde de una manera muy distinta a lo que imaginas. Pero antes de entrar en la ingeniería, en la aerodinámica o en el comportamiento de la cabina, hay que empezar por lo más fundamental. ¿Cómo interpreta realmente tu cuerpo el movimiento? Lo primero que hay que entender es que tu cuerpo no está diseñado para sentir la velocidad en sí misma, sino para detectar cambios. Mientras todo se mantiene estable, incluso si te desplazas a una velocidad enorme, el sistema que debería alertarte simplemente guarda silencio. Por eso, dentro de un avión en crucero, la experiencia puede sentirse casi inmóvil aunque estés atravesando el cielo a una velocidad difícil de imaginar. La estructura que hace posible todo esto es el sistema vestibular, localizado en el oído interno. Es un conjunto minúsculo pero extraordinariamente sensible, compuesto por varias cavidades llenas de fluidos y pequeños sensores biológicos. Los elementos protagonistas son los canales semicirculares y los otolitos, cada uno especializado en un tipo de movimiento distinto. Entre sus componentes más importantes están los canales semicirculares, orientados en los 3 ejes del espacio y encargados de detectar aceleraciones angulares, es decir, cambios en la velocidad de rotación. Cuando mueves la cabeza o cuando el vehículo en el que estás gira, el líquido dentro de estos canales se desplaza y activa receptores que informan al cerebro del cambio. Pero si el movimiento se mantiene constante, el líquido deja de moverse, los sensores dejan de activarse y el cerebro deja de percibir rotación. Por eso, si un giro se mantiene estable, la sensación desaparece rápidamente. Por su parte, los otolitos se encargan de detectar aceleraciones lineales como los empujes hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo, y lo hacen gracias a diminutas estructuras suspendidas que se desplazan cuando experimentas un cambio de velocidad, desplazamiento que se traduce directamente en sensación física. Sin embargo, cuando la aceleración deja de variar y pasa a ser estable, los otolitos dejan de generar señales relevantes y no informan de la velocidad alcanzada, sino únicamente del cambio que permitió llegar a ella. Esta característica fisiológica explica por qué percibes claramente el despegue de un avión, porque durante esos segundos tu cuerpo sí está experimentando una aceleración considerable y tanto los otolitos como los canales semicirculares contribuyen a que el cerebro interprete que estás aumentando tu velocidad. Lo mismo ocurre en un ascenso pronunciado, una maniobra o una turbulencia, donde hay cambios reales que tu sistema vestibular registra. Pero en cuanto el movimiento se estabiliza, por rápido que sea, la sensación desaparece y todo vuelve a un estado de aparente quietud que tu cerebro interpreta como normal. A esto se suma otro elemento igual de importante en la forma en que interpretas el movimiento, la percepción visual que tus ojos construyen al comparar constantemente lo que ven con las referencias del entorno, de modo que cuando esas referencias están muy lejos o apenas cambian, dejan de aportar información útil. Aunque lo veremos con más detalle más adelante, basta con adelantar que a gran altitud no recibes señales visuales que transmitan sensación de velocidad.
porque los objetos del exterior se desplazan tan lentamente en tu campo visual que pueden engañar por completo al cerebro y reforzar la ausencia de señales vestibulares. En conjunto, todo esto hace que, en pleno crucero, tu cuerpo no transmita ninguna señal. Fisiológicamente no recibe información que sugiera que te estás desplazando a una velocidad gigantesca, y tu cerebro, que integra todas estas señales, interpreta la situación como un estado de calma y estabilidad. Pero esta ausencia de sensaciones no solo depende de tu cuerpo, también está ligada a la forma en que el avión mantiene su trayectoria con una suavidad casi constante, lo que abre una cuestión inevitable. Si tu organismo no percibe la velocidad porque no hay cambios apreciables, ¿qué ocurre en el propio vuelo para que todo permanezca tan estable? La respuesta se encuentra en la física que gobierna el movimiento en el aire, porque un avión no permanece sereno por casualidad ni únicamente por la inercia de su velocidad, sino al mantenerse dentro de un equilibrio de fuerzas que se ajusta de manera continua, reduce las aceleraciones, evita variaciones perceptibles y permite que, incluso mientras te desplazas a gran velocidad, la experiencia se mantenga tranquila y uniforme. Ese equilibrio se concreta en 4 fuerzas fundamentales que actúan mientras el avión avanza y determinan su comportamiento en el aire: el peso, la sustentación, el empuje y la resistencia aerodinámica. Durante la fase de crucero, que corresponde a la parte más larga y estable del trayecto, estas fuerzas se mantienen tan ajustadas entre sí que prácticamente se equilibran y permiten que el movimiento continúe de forma suave y constante. En la relación vertical, el peso que tira del avión hacia abajo se compensa con la sustentación generada por las alas al desplazarse a través del aire. Durante el crucero, la sustentación se ajusta para igualar casi exactamente el peso, lo que permite mantener la altitud sin ascensos ni descensos apreciables y contribuye directamente a la sensación de continuidad que percibes. Del mismo modo, en el plano horizontal, el empuje generado por los motores se equilibra con la resistencia aerodinámica que se opone al avance, de manera que no es necesario utilizar toda la potencia, sino mantener un ajuste preciso que compense el rozamiento con el aire. Cuando ambas fuerzas permanecen balanceadas, la velocidad se mantiene estable y, al no producirse cambios en ese movimiento, desaparecen las señales que podrían traducirse en sensaciones perceptibles. Cuando las 4 fuerzas se encuentran en equilibrio, con la sustentación compensando el peso y el empuje igualando la resistencia, el avión entra en un estado físico que puede describirse como un reposo dinámico. Se desplaza pero no modifica la forma en que lo hace. No acelera, no asciende, no desciende, no frena ni gira. Es una condición que tu cuerpo interpreta de inmediato como ausencia de movimiento, porque no aparece ninguna fuerza adicional que altere ese equilibrio. Ahora bien, este equilibrio no aparece por sí solo, ni se mantiene de manera automática, sino que depende de ajustes continuos que el propio avión realiza mientras avanza. Los motores modifican el empuje para compensar pequeñas variaciones en la resistencia del aire provocadas por cambios en la temperatura, la densidad o la velocidad relativa, al mismo tiempo que las superficies de control, como los alerones, el timón y los estabilizadores, introducen correcciones casi imperceptibles para mantener el ángulo de ataque y la actitud dentro de márgenes muy precisos. Estos ajustes no suelen ser bruscos, sino tan pequeños y graduales que tu sistema vestibular apenas llega a detectarlos, de modo que lo que para el avión es una corrección constante se convierte para tu cuerpo en una continuidad perfecta. De hecho, el crucero es la fase más estable del vuelo precisamente porque el avión ya ha alcanzado su velocidad deseada, su altitud óptima y sus parámetros de funcionamiento ideales, y a partir de ese momento todo consiste en mantener ese equilibrio sin introducir cambios apreciables. Desde esta perspectiva, la experiencia del pasajero encaja por completo con la física del vuelo, porque tu cuerpo no percibe nada extraordinario al no producirse cambios que activen sus sistemas sensoriales. El avión se mantiene en un equilibrio tan eficaz que tu percepción registra un entorno estable y uniforme, aunque te estés desplazando a centenares de kilómetros por hora. Pero este equilibrio abre una pregunta evidente. Si el avión surca el aire a tanta velocidad, ¿qué ocurre con el viento, el ruido y las fuerzas externas que deberían delatar ese movimiento? La clave está en que el interior del avión no comparte el mismo entorno que el exterior.
Aunque la aeronave atraviese el aire a gran velocidad, el viento intenso, el rozamiento del fuselaje, el ruido aerodinámico y la presión del flujo que envuelve la estructura quedan confinados fuera del espacio en el que viajas. Esa separación es el resultado del diseño del fuselaje, de la ingeniería de presurización y de un conjunto de sistemas estructurales que convierten el interior en un entorno controlado y relativamente independiente de lo que sucede alrededor. Por eso, incluso cuando surcas el cielo a varios cientos de kilómetros por hora, lo que sientes dentro es un ambiente estable, casi ajeno a lo que está ocurriendo más allá de la cabina. La primera barrera que hace posible esa sensación es el fuselaje. A simple vista parece una superficie uniforme de metal o de materiales compuestos, pero en realidad está formado por una estructura multicapa que combina rigidez, flexibilidad controlada y capacidad de absorción, lo que le permite actuar como un auténtico escudo frente al flujo de aire que golpea el exterior del avión a enorme velocidad. De este modo, gran parte de esas fuerzas no se transmiten como vibraciones directas al interior, y el entorno dinámico del exterior se transforma en un espacio mucho más estable para quienes viajan dentro. Además, el avión se desplaza dentro de un mar de aire que ejerce presión constante sobre su estructura, pero esa presión no se experimenta de forma directa en la cabina. En el interior se mantiene un nivel de presión propio, regulado artificialmente para que resulte seguro y confortable, mientras la temperatura y la humedad se ajustan de manera independiente a las condiciones externas. Aunque fuera la presión atmosférica sea mucho menor o la temperatura extremadamente baja, dentro no aparecen señales físicas que reflejen esas variaciones. El pasajero no percibe el contraste entre ambos entornos, y esa ausencia de contraste elimina otra posible pista sensorial asociada a la velocidad real del desplazamiento. En esa misma separación entre interior y exterior aparece un componente acústico fundamental que se manifiesta en la forma en que el sonido del exterior es transformado antes de llegar a la cabina. Fuera del avión, el aire roza el fuselaje con una fuerza considerable y genera un ruido aerodinámico que sería ensordecedor si llegara directo al oído humano. Sin embargo, lo que percibe el pasajero es muy distinto, porque el fuselaje, junto con el aislamiento interior y los paneles de recubrimiento, atenúan y transforman gran parte de ese sonido antes de que alcance la cabina, de modo que solo permanece un murmullo profundo y filtrado. La mayor parte de lo que se escucha dentro no procede del flujo exterior, sino de los propios sistemas del avión, como la ventilación, la circulación de aire, los equipos eléctricos y, en menor medida, el funcionamiento amortiguado de los motores, mientras que el ruido aerodinámico más intenso queda reducido hasta volverse prácticamente imperceptible. En conjunto, esta transformación del sonido y de las fuerzas externas termina por crear un interior sorprendentemente desconectado del exterior. Mientras el avión se abre paso en un medio en constante cambio, la cabina se mantiene como un espacio donde apenas llegan señales directas del viento, del ruido o de la presión del aire. No existe ninguna referencia sensorial que sugiera velocidad. La realidad física del desplazamiento queda completamente filtrada por la ingeniería. Aún así, hay un elemento decisivo que completa esta ilusión y que no depende del oído ni del tacto, sino de la vista. Cuando miras hacia afuera, esa referencia visual que debería revelar el movimiento tampoco parece indicarte que estás viajando rápido. ¿Por qué ocurre esto? Cuando observas el mundo a través de la ventanilla, esperas ver movimiento. Después de todo, el avión avanza a gran velocidad y debería notarse de alguna manera en lo que ves fuera. Sin embargo, lo que percibes es una imagen sorprendentemente estable, casi como si el paisaje se desplazara con calma bajo el avión. La razón es sencilla: todo lo que tienes delante está demasiado lejos para ofrecer una referencia visual útil que te permita interpretar la velocidad real. Esa impresión tiene que ver con la forma en que funciona la percepción visual del movimiento y con un principio físico muy concreto relacionado con el ángulo con el que un objeto atraviesa tu campo de visión. Tu cerebro no interpreta tanto la velocidad absoluta del objeto como la rapidez con la que cambia su posición relativa dentro de lo que ves. Si un objeto está cerca, ese cambio resulta rápido y evidente. Si está lejos, el cambio es lento, incluso cuando el movimiento real es muy rápido. Este fenómeno es esencial para comprender por qué el paisaje parece deslizarse con lentitud cuando viajas a gran altitud.
En el caso de un avión comercial, vuelas a unos 10 o 12 kilómetros sobre la superficie terrestre. A esa distancia, incluso un desplazamiento enorme sobre el suelo produce un cambio visual muy pequeño. Montañas, ríos, ciudades, campos o costas se mueven tan lentamente dentro de tu campo visual que tu cerebro los interpreta como elementos casi estáticos. La velocidad angular es mínima y cuando esa velocidad angular disminuye, la sensación de movimiento se vuelve prácticamente inexistente. Aquí entra en juego un concepto clave, el paralaje, que describe la diferencia de movimiento aparente entre objetos cercanos y objetos lejanos. Cuando un objeto está cerca de ti, se desplaza a través de tu visión de forma rápida y evidente, mientras que uno lejano parece moverse muy poco o incluso nada. En tu vida diaria, tu cerebro utiliza esa diferencia constante entre lo cercano y lo distante para calibrar la velocidad del entorno. Pero cuando estás en un avión, esa referencia desaparece, porque no tienes objetos próximos que crucen tu campo visual en cuestión de segundos. No hay postes, árboles ni edificios que pasen con rapidez ante tus ojos y todo queda reducido a elementos lejanos como el paisaje, el horizonte, las montañas o incluso otras formaciones nubosas. Esa misma falta de referencias cercanas se vuelve aún más evidente cuando observas el paisaje terrestre desde gran altura. El campo visual que abarca la ventanilla es enorme y, aunque el avión recorra decenas de kilómetros, la imagen cambia de forma gradual y suave, sin una sensación dinámica clara. Líneas de carreteras, meandros de ríos, manchas de vegetación o zonas urbanas se desplazan lentamente dentro de tu visión, de manera que el movimiento, aunque real, parece casi estático. Algo similar ocurre con las nubes, que tampoco ofrecen referencias claras de velocidad. Muchas se desplazan con una velocidad relativa parecida a la del avión al formar parte del mismo flujo de aire y otras se encuentran a distancias tan grandes que su movimiento aparente resulta mínimo. De esta manera, la acumulación de todos estos factores termina por convertir la vista en un sentido incapaz de revelar la velocidad real del avión, porque la distancia, la ausencia de elementos cercanos, el paralaje reducido y la escala del paisaje construyen una percepción visual engañosa que no aporta ninguna información capaz de contradecir la sensación de calma interior. Y, sin embargo, el avión no es una estructura inmóvil, cambia de dirección, atraviesa turbulencias y ajusta su trayectoria mientras realiza variaciones reales en su movimiento. Entonces, ¿cómo es posible que incluso esos cambios apenas se sientan? La clave está en que esas variaciones no llegan intactas al interior, sino que son absorbidas, corregidas y suavizadas antes de convertirse en una sensación perceptible. Aunque el vuelo a simple vista parece extremadamente estable, el avión está realizando ajustes constantes para mantenerse en su trayectoria. El aire a través del cual se desplaza no es uniforme, cambia su densidad, su temperatura, su dirección y su velocidad, y cada una de estas variaciones afecta al comportamiento aerodinámico de la aeronave. Una de las formas en que el avión absorbe esas variaciones es a través de la flexibilidad de las alas, que no son piezas rígidas sino estructuras diseñadas para flexar de manera controlada. Cuando una ráfaga de viento o una corriente ascendente golpean la aeronave, esa flexión actúa como un amortiguador natural que disipa parte de la energía que de otro modo se transmitiría directamente al fuselaje, lo que permite que la actitud se mantenga más estable y reduce la intensidad de las vibraciones que podrían percibir los pasajeros. Esa misma lógica de absorción se extiende al resto de la estructura, donde la amortiguación de vibraciones cumple un papel igualmente decisivo. El fuselaje, los paneles interiores, el suelo y las uniones estructurales están fabricados con materiales capaces de disipar energía, de modo que cada superficie, cada soporte y cada revestimiento contribuyen a reducir las vibraciones procedentes del exterior. En las aeronaves modernas, los materiales compuestos no solo aportan resistencia y ligereza, sino que también ofrecen excelentes propiedades de amortiguación, lo que permite que incluso al atravesar capas de aire ligeramente inestables, la mayoría de las microvibraciones se disipen antes de propagarse por la estructura. A esa absorción estructural se suma el trabajo continuo de los sistemas automáticos de control de vuelo, que analizan en tiempo real datos de altitud, velocidad, ángulo de ataque, rumbo y actitud para introducir microajustes en superficies como alerones, timón y estabilizadores.
Estos ajustes se ejecutan con una precisión y una rapidez imposible para un ser humano, lo que se traduce en un vuelo más suave y estable incluso cuando aparecen pequeñas perturbaciones en la atmósfera, de modo que los cambios se compensan antes de convertirse en un movimiento claramente perceptible. Esa misma búsqueda de suavidad se refleja en la manera en que los motores gestionan el empuje a lo largo del vuelo. Aunque la potencia varía según las condiciones, las transiciones se aplican de forma modulada y progresiva, evitando aceleraciones repentinas que pudieran transmitirse al interior. Incluso cuando es necesario modificar la velocidad o adaptarse a variaciones del viento, los ajustes se realizan con tal gradualidad que apenas dejan rastro en la experiencia del pasajero. Así, al combinarse todos estos mecanismos, el interior del avión termina configurándose como un entorno sorprendentemente estable. La flexibilidad estructural absorbe los impactos del flujo de aire, mientras los sistemas automáticos suavizan maniobras y correcciones y los motores modulan el empuje de forma gradual. Todo ello acompañado por una aerodinámica diseñada para minimizar perturbaciones. De este modo, lo que ocurre en el exterior se filtra y se transforma hasta el punto de que el pasajero percibe un vuelo estable incluso cuando el aire alrededor no lo es. Sin embargo, esa estabilidad no es absoluta. Hay momentos en los que el movimiento se hace evidente y la sensación de velocidad emerge con claridad. ¿En qué situaciones sí puedes notar claramente que te desplazas a gran velocidad? La respuesta aparece siempre que el avión abandona ese equilibrio perfecto y entra en una fase de transición, porque no es la velocidad lo que delata el movimiento, sino el cambio. Cada vez que la trayectoria se modifica, que la aceleración varía o que la estabilidad se altera, tu cuerpo deja de guardar silencio y empieza a registrar lo que antes pasaba desapercibido. El despegue ofrece uno de los ejemplos más claros de esa transición. Cuando el avión acelera a lo largo de la pista, tu cuerpo siente una presión hacia atrás porque estás experimentando una aceleración lineal en la que el empuje aumenta y la velocidad crece de forma progresiva, al mismo tiempo que los otolitos del oído interno registran ese cambio. No importa lo rápido que pueda llegar a desplazarse más adelante, lo que sientes es el incremento de velocidad y no la velocidad alcanzada. El despegue es un momento de transición y esa transición es exactamente lo que tus sentidos reconocen. Esa misma transición continúa en el ascenso inicial, donde aparece otro conjunto de sensaciones igualmente reconocibles porque el cambio de actitud del avión se combina con una variación en la dirección de las fuerzas que actúan sobre tu cuerpo. Cuando la nariz se eleva, también se modifica la orientación de la fuerza que percibes, y lo que sientes no es la velocidad en sí, sino la alteración de la trayectoria y del ángulo respecto al horizonte. El ascenso implica una combinación de aceleración vertical y ajustes continuos de potencia que, al integrarse, generan una impresión física clara. Algo parecido sucede cuando el avión atraviesa turbulencias, donde no se trata de velocidad, sino de cambios repentinos en el flujo de aire que lo rodea. El aire no es uniforme y puede empujar a la aeronave hacia arriba, hacia abajo o lateralmente en intervalos breves. Al responder a esas alteraciones, la trayectoria se modifica y tu cuerpo percibe fuerzas irregulares porque está experimentando aceleraciones y desaceleraciones que el sistema vestibular interpreta como movimientos inesperados. Esa misma lógica vuelve a hacerse evidente cuando el avión abandona la estabilidad del crucero y entra en la fase de descenso, momento en el que aparecen variaciones en la velocidad vertical, ajustes progresivos de potencia y cambios en la actitud de la aeronave mientras se prepara para alinearse con la pista y reducir su velocidad. Cada uno de esos ajustes implica transiciones medibles en el movimiento que generan sensaciones perceptibles, como la leve presión hacia adelante cuando el empuje disminuye, la modificación del ángulo respecto al horizonte o los cambios en la sensación de peso aparente, señales claras de que el avión se encuentra en transición. En todos estos momentos se repite el mismo patrón. Tu cuerpo no reacciona porque el avión vaya rápido, sino porque algo cambia en la forma en que se mueve. El despegue implica un aumento de velocidad, el ascenso modifica la orientación, la turbulencia altera el flujo de aire y el descenso ajusta la velocidad vertical. En cada caso percibes la transición entre un estado estable y otro, y cuando esa transición termina la sensación desaparece, incluso si el movimiento resultante sigue siendo rápido. Esa repetición constante de transiciones es la clave.
porque al comprender estos momentos queda claro por qué durante el resto del vuelo la sensación desaparece casi por completo. Y es que la calma de crucero no es ausencia de movimiento, sino ausencia de cambios perceptibles. Los instantes en los que sí sientes algo funcionan, en realidad, como la confirmación de que tu percepción depende por completo de las variaciones. Cuando dejan de ocurrir, tu cuerpo interpreta que todo está en equilibrio. Este entendimiento cierra la incógnita inicial. No sientes la velocidad del avión porque la velocidad por sí sola no se siente. Solo percibes aquello que altera la forma en que te mueves. Y esos momentos, aunque puntuales, explican la verdadera naturaleza de la experiencia de volar. La próxima vez que mires por la ventanilla y todo parezca inmóvil, sabrás que no es que el avión vaya despacio, sino que tu biología ha dejado de recibir señales nuevas. El cielo no está quieto, más bien eres tú quien ha dejado de notar el movimiento. Si te ha resultado interesante descubrir lo que realmente está ocurriendo cuando vuelas y te gusta entender el lado oculto de estas experiencias cotidianas, te invito a suscribirte y acompañarme en los próximos vídeos. Cada semana exploramos fenómenos que parecen obvios, pero que esconden una historia fascinante detrás. Así no te perderás nada de lo que viene.